Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Estamos con el siguiente apartado del tema 12 de lengua. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito más en el último género literario que nos queda por ver, que es el teatro. Recordamos que hemos estado viendo ya los tres géneros literarios, el género lírico, el género narrativo, y hoy vamos a ver un poquito más en profundidad el género dramático o el género de teatro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a recordar, no vamos a ir directamente al teatro, vamos a recordar un poquito primero lo que eran los géneros literarios, y luego vamos a ver un ejemplo de un texto en cada uno de esos géneros. Recordamos que los géneros literarios eran grupos en los que nosotros podíamos clasificar las obras literarias. Eran como compartimentos donde podíamos decir, esta obra literaria es esto, esta es esta, es esta, es esta. Entonces hay tres géneros literarios, repito, grupos en los que podemos clasificar las obras literarias. Cualquier obra literaria podemos decir que es uno, otro u otro grupo, ¿de acuerdo? Bien, pues el primer género que vimos, si recordáis, allá por el principio del curso, era el género lírico. El género lírico que tenía de especial que el autor transmite sentimientos, habla de emociones, habla de sensaciones, eh, y estaban escritos en verso, ¿de acuerdo? Esos son un poco los elementos que vimos más importantes para recordar. Por ejemplo, este texto de Margarita está linda la mar. Un texto escrito en verso en el que el autor transmite sus sentimientos y sus emociones. Le tenemos que diferenciar de lo que es el siguiente género, el género narrativo. El género narrativo eh, está escrito en prosa, primera diferencia con el género lírico, y cuentan las historias, los hechos que le suceden a unos personajes. ¿De acuerdo? Eso es así en líneas generales el género narrativo. Pueden ser novelas, pueden ser cuentos. Recordamos que están escritos en prosa, por lo tanto ocupan todo el renglón. Bien. Este texto, por ejemplo, de Harry Potter sería un ejemplo de texto narrativo. Y el que vamos a ver hoy, que es el teatro, el género dramático. El género dramático que también tiene unas características especiales que vamos a ir viendo ahora en la siguiente explicación. Para que sirva de referencia, bueno, pues ahí tenéis un texto dramático que yo os voy a pedir que os centréis la atención en esta parte de aquí que está entre paréntesis, que pone sale la criada, en esta parte criada, la Poncia, Magdalena, sale comiendo chorizo y pan, bueno, que están entre paréntesis, porque esas van a ser características del género teatral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tres géneros literarios, lírico, narrativo y de teatro. Bueno, pues vamos a ver el género del teatro. Recuerdo que también le llamamos género dramático. ¿Qué es el género del teatro? Pertenecen a este género las obras que están escritas en prosa o en verso, da igual, prosa y verso. Nos podemos encontrar obras escritas en prosa y en verso. Que, y esto es lo especial del teatro, un grupo de actores representa ante un público. No hay un narrador que cuente una historia, sino que son los propios actores quienes la van desarrollando y están enfrente de un público. Habéis tenido, seguro que habéis estado en muchas obras de teatro. Tenemos un grupo de niños en el colegio que participan, son miembros de un grupo de teatro y que han hecho representaciones. Por lo tanto, esos actores representan ante el público una historia. Bien, vamos a ver qué características tienen las obras teatrales. También las hemos visto a lo largo del curso cuando han ido saliendo. Primero, no tiene narrador, no hay alguien que nos vaya contando la obra. El público se entera de lo que está pasando a través de lo que van diciendo y haciendo los personajes. No hay nadie en el teatro que les lea la obra de teatro, sino que son los actores quienes la desarrollan. Segunda característica, lógicamente, si hay actores, si hay público, el vehículo de transmisión de esa obra literaria tiene que ser el diálogo, hablar los personajes para contar. Y esto es especial, y lo hemos visto en el texto anterior, cada vez que habla un personaje no se pone el guión, como decíamos en el vídeo anterior cuando hemos explicado el diálogo. En este diálogo teatral, cada vez que habla un personaje aparece su nombre,
dos puntos y después lo que dice el personaje, ¿de acuerdo? Tercera característica, os he dicho antes, fijaos en estas partes que están metidas entre paréntesis. Bueno, pues eso se llaman acotaciones, que es una característica especial de las obras de teatro. Son aclaraciones que el autor hace sobre cómo deben ir vestidos los personajes, cómo se tienen que mover, cómo tiene que ser el decorado, cómo es la luz, cuándo tiene que aparecer un personaje o cuándo no. Bien, van entre paréntesis esas acotaciones o también lo podemos señalar como con otro tipo de letra, por ejemplo en cursiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son aclaraciones que hace el autor. Esto sirve para que los actores sepan en cada momento lo que tienen que hacer. Si leemos una obra de teatro en voz alta, las acotaciones no se leen, ¿vale? Bueno, entonces estas son tres características muy facilitas de las obras de teatro. No hay narrador, lo hacen los actores. Y la forma de transmitir la historia al público son los diálogos, y en esos diálogos es especial que ponen el nombre de cada personaje delante de lo que va a decir y las acotaciones. Bueno, y luego, ¿cómo está dividida una obra de teatro? Bueno, pues se divide en actos, pueden dividirse en actos, y a su vez estos actos en escenas, en escenas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las características. Hay dos tipos de obras de teatro, dos tipos, que también las hemos visto algunas veces en algunos textos. Bueno, la primera es la tragedia, ¿de acuerdo? Tragedia. Vamos a ver qué características tiene la tragedia para compararla después con la comedia. En la tragedia se tratan temas serios, temas serios. No hay rasgos de humor, no hay equívocos que nos lleven a situaciones ridículas, no, temas serios. Los personajes son personajes bien hechos, bien estructurados, muy completos, tienen sentimientos y afrontan graves conflictos. Esos conflictos están provocados por las grandes pasiones, están provocados por el amor, por los celos, por la venganza, por la ira. Veis que son temas serios. Y en las tragedias, muchas tragedias suelen acabar con un final trágico. En muchas tragedias, o el protagonista o alguno de los personajes suele morir. Por lo tanto, no tiene un final feliz. Entonces, tratan temas serios, esos personajes están movidos por pasiones serias también, como el amor, los celos, la venganza, la ira, y suelen terminar de forma dramática, o para el protagonista o para alguno de los personajes. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre esa tragedia y otra clase de obra teatral, que es la comedia? Bueno, la comedia, primero, no trata temas serios, son conflictos de la vida diaria, de la vida habitual de cada uno, de lo que nos puede pasar a nosotros. Esos personajes son personajes más sencillos, no están dominados por esas pasiones, y se enfrentan a situaciones cómicas que nos hacen reír, que nos hacen pasar buenos momentos. ¿De acuerdo? Y al contrario que en la tragedia, las comedias terminan de forma feliz. Se solucionan esos pequeños problemas que presentan los personajes. Vuestros compañeros que pertenecen al grupo de teatro muchas veces han representado este tipo de obras, este tipo de comedias que nos han hecho sonreír, al menos sonreír cuando no reír, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tragedias, comedias. Comedia, temas mucho más cotidianos, más normales, con rasgos de humor y que terminan bien, y enfrente la tragedia. Bueno, pues para que veamos un poco que los elementos de la obra literaria en un texto teatral, vamos a acabar esta explicación con esto. Fijaos, un texto de Romeo y Julieta, que es una obra de teatro. Ese es el texto, ¿no? He querido remarcar en negrita y entre paréntesis unas cosas y en rojo otras, ¿de acuerdo? Por tanto, una obra de teatro, recordamos, para finalizar, aparecen las acotaciones, que son esas aclaraciones que van entre paréntesis. Fijaos que aquí el autor de la obra da indicaciones a quienes hacen de Sansón y de Gregorio para que entren a la casa, y también cómo tienen que entrar, son aclaraciones para los actores. Después, siguiente característica, hay diálogo, fijaos el diálogo,
todo es diálogo. Y, por último, antes de lo que dice cada uno de los personajes está escrito su nombre, ¿de acuerdo? Muchas veces hemos leído textos teatrales nosotros en el colegio y cada uno de vosotros ha hecho de un personaje diferente. Bueno, pues esto es un poco, así a grandes rasgos, el género literario del teatro. Ahora solo hace falta estudiar los conceptos que hemos trabajado aquí. Nos puede servir de resumen este vídeo, creo que es explicativo. Y nada, y a trabajar los ejercicios para fijar estos conocimientos que vamos adquiriendo. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a esta parte del tema. Nos quedará solamente una y ya nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Mientras tanto, estudiamos, trabajamos y sobre todo somos felices. Chao.